tu vida académica. Ingresa a través de Zoom los días 22 y 23 de noviembre y conéctate con nosotros en un horario de 10 a 13 horas. O si lo prefieres, podrás hacerlo los días 25 y 26 de noviembre en un horario de 4 a 5 y media de la tarde. No olvides compartir esta información con tus amigos y profesores. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenido a tu universidad. Bienvenido a la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez. Queremos conocerte y que nos conozcas. Por ello, te invitamos a participar en las visitas virtuales a la biblioteca para que te enteres de todos los servicios y recursos que ofrecemos y que te serán de gran utilidad durante tu vida académica. Ingresa a través de Zoom los días 22 y 23 de noviembre y conéctate con nosotros en un horario de 10 a 13 horas. O si lo prefieres, podrás hacerlo los días 25 y 26 de noviembre en un horario de 4 a 5 y media de la tarde. No olvides compartir esta información con tus amigos y profesores. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenido a tu universidad. Bienvenido a la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez. Queremos conocerte y que nos conozcas. Por ello, te invitamos a participar en las visitas virtuales a la biblioteca para que te enteres de todos los servicios y recursos que ofrecemos y que te serán de gran utilidad durante tu vida académica. Ingresa a través de Zoom los días 22 y 23 de noviembre y conéctate con nosotros en un horario de 10 a 13 horas. O si lo prefieres, podrás hacerlo los días 25 y 26 de noviembre en un horario de 4 a 5 y media de la tarde. No olvides compartir esta información con tus amigos y profesores. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenido a tu universidad. Bienvenido a la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez. Queremos conocerte y que nos conozcas. Por ello, te invitamos a participar en las visitas virtuales a la biblioteca para que te enteres de todos los servicios y recursos que ofrecemos y que te serán de gran utilidad durante tu vida académica. Ingresa a través de Zoom los días 22 y 23 de noviembre y conéctate con nosotros en un horario de 10 a 13 horas. O si lo prefieres, podrás hacerlo los días 25 y 26 de noviembre en un horario de 4 a 5 y media de la tarde. No olvides compartir esta información con tus amigos y profesores. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenido a tu universidad. Bienvenido a la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez. Queremos conocerte y que nos conozcas. Por ello, te invitamos a participar en las visitas virtuales a la biblioteca para que te enteres de todos los servicios y recursos que ofrecemos y que te serán de gran utilidad durante tu vida académica. Ingresa a través de Zoom los días 22 y 23 de noviembre y conéctate con nosotros en un horario de 10 a 13 horas. O si lo prefieres, podrás hacerlo los días 25 y 26 de noviembre en un horario de 4 a 5 y media de la tarde. No olvides compartir esta información con tus amigos y profesores. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenido a tu universidad. Bienvenido a la Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez. Queremos...
Hola, me da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy en la sesión número 2 de los miércoles del TIT correspondiente al trimestre 21 otoño. El día de hoy tendré el gusto de compartir esta sesión con la maestra Celia Linares Vieira, coordinadora y docente del tronco interdivisional. Maestra, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, José Ramón. Muy bien, gracias por estar con nosotros, acompañándonos como cada miércoles del TID. Es un gusto, maestra. Maestra, ¿de qué va el conversatorio del día de hoy? Tenemos una invitada muy importante. Así es, nos da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación la doctora Teresita del Niño Jesús Garduño Rubio, mucho más conocida como nuestra querida Tere Garduño. Gracias por estar con nosotros. Ya tuvieron ustedes oportunidad de ver su resumen curricular al inicio de la transmisión. Ella es egresada, igual que muchos miembros de su familia nos ha comentado, de la UAM Xochimilco, entonces tiene un arraigo muy importante desde el corazón con esta institución y con esta unidad. Bienvenida, doctora Tere. En verdad es un gusto tenerla aquí. El tema que nos va a presentar está muy relacionado con la unidad 1 del programa del módulo Conocimiento y Sociedad. Va a tratar el tema de la universidad y el sistema modular y cómo es una línea de trabajo en esta unidad, su relación con la sociedad ante los retos actuales, ante este momento actual. Muy importante el tema y seguramente nos tendrá preparada una excelente ponencia, como siempre, que participa con nosotros la doctora Tere Garduño. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Buenos días, Celia. Pues para mí es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, en el alma mater, ¿no? Siempre la universidad deja una huella muy importante en los procesos cognitivos de los sujetos. Pues bien, me imagino que puedo ya iniciar. Por favor. Ok, pues yo primero quería decirles a todos los que nos escuchan, que están ingresando a la universidad, que han tenido una elección muy importante. En su vida profesional, esta elección va a marcarlos fundamentalmente, porque la UAM finalmente fue una respuesta de la sociedad a un reclamo fundamental de cuál era el papel de las instituciones de educación superior en la formación cognitiva, ética, social de los estudiantes. Y la UAM se convierte en una respuesta dada desde el interior de la sociedad, desde los espacios profesionales, desde los espacios didácticos, democráticos, educativos, para ofrecer un modelo diferente. Y no lo digo desde fuera, no lo digo habiendo leído documentos de la UAM, lo digo habiendo vivido en la UAM Xochimilco. Porque yo viví, bueno, solo voy a dar una referencia muy cortita de mi persona, porque quiero hablar de otras cosas. Yo viví dos modelos en mi vida de formación, el modelo de la UNAM y el modelo de la UAM. El modelo de la UNAM hasta antes del 68, ¿sí? Es el 68 que trunca vidas y trunca procesos de mucha gente, y después el modelo vivido en la UAM. Entonces, creo que es muy importante decirles que el modelo de la UAM tiene una concepción fundamental epistemológica, que es de la que quiero hablar el día de hoy. Y esta, en su esencia, en su estructura original, define la formación del estudiante, de la estudiante que llega a la universidad y marca una ruta muy clara de apertura, de vivencia crítica, de visión del mundo, de contacto con la sociedad, de pensar que la universidad no es estudiar para el futuro, sino estudiar desde el presente, cambiar desde el presente las perspectivas. Y eso, pues a mí me pasó de una manera muy clara, ¿sí? Desde luego, hubo una gran riqueza en la UNAM en los tiempos que yo estuve ahí, pero los conocimientos eran como parcelas, eran parcelas del conocimiento. Y ese es un punto fundamental del papel de la UAM, y que ustedes han tenido la fortuna, la oportunidad, la buena decisión de seleccionar y de ser aceptados en una universidad de una visión mucho más, yo diría, estructuralmente epistemológica. Creo que esa es una virtud fundamental y que permite entonces, de manera permanente, estar haciendo vínculos entre
lo que se vive en la vida de joven, en la vida de joven trabajador. Posiblemente muchas de ustedes tengan una doble jornada y estén en espacios laborales y en espacios educativos, pero permite establecer esa vinculación. Porque en mi llegada a la UAM yo empecé a articular mi práctica pedagógica. Yo me dedico a la educación tengo una escuela de la cual en un momento presentaré algunas cuestiones. Tiene 50 años, entonces imaginarán que llevo pues, un rato en educación, ¿no? Que hay muchas historias que se han vinculado en esos procesos. Y a mí me quedó claro que cuando yo llego a la UAM y yo le pregunto desde mi práctica educativa qué me tiene que contestar, la UAM a lo mejor no tuvo todas las respuestas, pero tiene muchas respuestas, tiene muchos momentos en donde me permite vincular mi vida cotidiana, mi trabajo en la escuela, mi trabajo en el ámbito educativo, en la relación con la infancia, con la pubertad, con las familias, con el contexto oficial, me permite vincular. Y eso creo que es una característica fundamental que viví yo todo el tiempo que estuve en la UAM y que me permitió seguir creciendo, que me permitió seguir cuestionando y que me impulsó a lo que seguía. Eso es algo también muy importante. Yo encontré en la UAM la ruta de búsqueda permanente que me permitió seguir en una maestría después, seguir en el doctorado. Creo yo que la decisión de buscar las fuentes epistemológicas de mis preguntas, tiene que ver con la UAM. Tiene que ver con encuentros con profesores, con profesoras en la UAM, con iniciativas, con modelo de trabajo, con estos proyectos colectivos de cada ciclo escolar. Todo eso me permitió seguir buscando hasta encontrar a la gente precisa con la cual yo quería seguir trabajando, que fue con quien finalmente llegué a la Universidad de Neuchâtel y donde hice el doctorado. Sí, creo que hay una vinculación muy importante y yo quería de entrada decírselos. Un segundo punto que quería yo compartir tiene que ver con la universidad ahora. 1 año, 8 meses de pandemia, encerrados en las casas, tratando de cuidar nuestra vida, la vida de los nuestros, la vida de los vecinos, la vida de los que queremos. Ciertamente que es un tiempo muy largo, es un reto que la humanidad no estaba acostumbrada. El último anterior, muy fuerte, yo diría que fueron las guerras mundiales que devastaron Europa, porque bueno, epidemias ha habido, ¿sí? Epidemias han existido. Tal vez la pandemia de la peste negra, pues bueno, fue brutal, ¿no? Se acabó con gran parte de la población en el continente europeo. Pero yo quiero señalar que hay algunos teóricos que han analizado la vinculación entre la peste negra, ¿no? Como un ejemplo de una pandemia muy brutal para la humanidad, y cambios en la vida de la gente. Y uno de ellos, muy importante, que se tarda muchos años, se tarda casi los 100 años, es la aparición de la imprenta. O sea, antes de la peste negra, los libros se copiaban a mano. Mucha gente fallece, mucha gente muere, los copistas desaparecen, y se impulsa desde la visión de quienes hacen libros, de quienes tenían que hacer esas copias a mano. ¿Sí? Imagínense ustedes copias a mano de los libros, cuando ahora tenemos una sociedad hiperconectada. Es entonces que se impulsa la aparición de la imprenta. Gutenberg empieza con los tipos móviles a encontrar un convenio para poder editar su Biblia. O sea, pero esto es resultado de un proceso muy fuerte. Estos tiempos de pandemia nos han obligado a pensar en el interior de nuestras casas, en el interior de nuestro propio pensamiento, de nuestras necesidades. ¿Qué significa este cambio? Y yo creo que hay cosas que no podemos olvidar en ese momento con la universidad y en este momento que ustedes entran a este tronco interdivisional que es de una riqueza extraordinaria porque permite platicar con todas las ramas de la ciencia. Eso yo me acuerdo muy bien, que encontrarme a la sociología, a la economía, a la política, a las ciencias más duras, como la matemática, la estadística,
a las ciencias sociales. Eso fue un proceso muy importante de diálogo. Pues estos tiempos de pandemia también nos han llevado a vincularnos con el exterior. De una manera, dirán ustedes, pero no estábamos en nuestra casa. Sí, sin embargo, las redes se movieron de una manera muy importante y la comunicación fluyó. Y bueno, yo les doy un ejemplo, que si más adelante nos da tiempo les presento un ejemplo visual. Están en una clase con niños de sexto año, dicen, ¿qué está pasando en Colombia? Ustedes recordarán los momentos de la represión de Duque, cuando aumenta los impuestos, y hace un aumento de impuestos masivo en plena pandemia, lo cual es totalmente ilógico, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Y hay una respuesta de los jóvenes que salen a las calles a protestar y hay una represión y hay una persecución de los jóvenes. Llega la pregunta a la clase, una clase virtual, ¿sí? Sexto primario, chicos de 10, 11 años, y pregunta, ¿qué está pasando en Colombia? Sí. La clase se transforma. La clase pierde su sentido anterior y entonces, a mí me parece, porque yo soy la maestra de historia ahí, pues eso lo cuento, a mí me parecía que era muy importante dar una respuesta en ese momento. No decir, bueno, luego vamos a hacer una investigación. En ese momento. Yo tenía, dentro de mis redes sociales, yo tengo mucho contacto con muchos profesores académicos, realmente gente muy, muy profunda, muy de convicciones de lucha, de izquierda, y me habían mandado una entrevista que hace una reportera, en donde pone primero una explicación del conflicto, de cómo se fue generando ese conflicto en Colombia, y pues toda la historia colombiana reciente de represión. Entonces yo me acuerdo en el primer momento de la clase y digo, yo tengo un documento, a lo mejor no lo vamos a ver todo, pero quiero que oigan a esta reportera. Ante la pregunta del niño, para mí en ese momento fue muy claro que necesitaban respuesta. Les dije, vamos a poner, lo busco ahí entre mis contactos en el WhatsApp, se los pongo, y fue impresionante cómo los niños empiezan a darse respuestas. Y uno dice, sí, mi hermana me había dicho que entonces Duque y que el del Congreso y que no se podían cambiar las leyes así y que la gente más pobre es la que está protestando. Enseguida, ante la pregunta muy pertinente de los niños, de algo que les llegó posiblemente en redes o le comentó la hermana o lo vio en un periódico, en ese momento la pregunta detona una necesidad de una información en tiempo real aquí y ahora. Eso nunca lo hubiera yo podido hacer antes, que no tenía esta vinculación tan presente en estos momentos de pandémicos, en donde estábamos encerrados, pero al mismo tiempo estábamos vinculados al mundo. Yo creo que hay que considerar que esta vinculación con el mundo es un proceso que se despertó en la pandemia y que no se va a terminar. O sea, ya no hay forma de parar, porque la población de todos los niveles, estamos hablando de los niños de preescolar se conectaban con su maestra en el Zoom, ¿sí? Y sabían cómo mandarse un mensaje en el chat. O sea, un conocimiento de esta naturaleza tiene que ver con prácticas cotidianas, ¿sí? Entonces, para ellos, los medios se convirtieron en un camino y desde luego que una lucha muy importante de la sociedad va a ser que estos medios sean democráticos, que haya redes en todos lados, que haya conexión en todos lados, que el Wi-Fi en la Ciudad de México sea libre para todo el mundo y se pueda conectar cuando necesite, porque es un derecho a la comunicación. Pero el que la escuela sea tocada por el conocimiento que emerge, que se produce, que se multiplica en cada momento, eso no tiene precio, eso no podemos olvidarlo. Yo los invito a ustedes en sus trabajos con sus profes que insistan en eso. ¿Por qué? Porque no podemos seguir siendo educados en una universidad que piensa que en 4 años terminan, entonces, bueno, a ver qué hacen en la vida. Son sujetos activos que tienen muchas preocupaciones en relación al mundo actual, que se preguntan si este modelo neoliberal que hemos heredado y que se ha introducido a la gente, o sea, en alguna plática alguien me decía, pero es que la visión neoliberal está dentro de tu cerebro. Claro, porque es la que se ha compartido por todos lados y parece justa, parece la única, parece la verdad.
Entonces, el poder cuestionar que ese modelo que provocó que muchos, posiblemente muchos de ustedes, no pudieran tener la conexión en los tiempos del bachillerato, de la preparatoria, suficiente para tomar las clases, ese es un reto que hay que seguir pensando. Y la UAM, y particularmente la UAM Xochimilco en el sistema modular, tiene herramientas para poder pensar esas reflexiones y poderse decir, como sociedad, ¿qué exigimos? Como sociedad, ¿qué hacemos ante eso? ¿Por qué bueno, tenemos universidades públicas, lo cual es maravilloso porque yo tengo un nieto que vive en Canadá y sus padres, tiene 13 años, sus padres se han dedicado a ahorrar porque cuando vaya a la universidad no es gratuita, la universidad se paga, y la universidad se paga muy alto. Pues México tiene universidades públicas, ¿sí? Pero nos falta todavía luchar para que esta visión democrática de la educación se extienda a todos los ámbitos. Y uno de ellos es el uso de las redes, el uso de la comunicación para una búsqueda pertinente de fuentes, que eso hicimos con los niños en el caso de Colombia. Ellos dicen, es que podemos abrir tal. Dije, vamos a ver, podemos comparar la información que nos da esta persona y la que nos da esta persona. Y ustedes van a ver en la revisión de la información cuál les parece. Claro, fue muy evidente y los chicos estaban muy impactados por eso. Les digo, al final les pasaré algunos materiales que ellos generaron en estos procesos. Entonces, bueno, quería yo partir de aquí porque me parece fundamental pensar que la universidad, después de estos tiempos, que todavía no son tan después, porque esta nueva normalidad pues todavía tiene la presencia de la enfermedad, la lucha que tenemos muchos por decir la vacunación para los adolescentes de 12 a 17 años es un derecho, ¿sí? Y si se ha extendido en otros países, es el momento en que estos adolescentes que están en secundaria y en el bachillerato, que tienen muchísima necesidad de convivencia, tengan una protección, porque no queremos aumentar las cifras ni de enfermos ni de defunciones desde luego, ¿no? Entonces, esta lucha por la democracia, esta lucha por la justicia, esta lucha por la equidad, es una condición fundamental de la interrelación. Y es una visión propia del sistema modular que a través de herramientas, de lecturas, de la visión de los profes, tiene que ayudarnos. Y si en algún momento, yo se lo recomiendo, si en algún momento alguno de los docentes se convierte en un docente rígido, dogmático, que obliga a tener una sola visión, protesten. Me dirá Celia que para qué vengo a decirles esas cosas. Estoy convencida, Celia, que si una juventud no es capaz de ser crítica, si llega sometida dogmáticamente a una visión del profesor que impone una sola perspectiva, no va a desarrollar su pensamiento. Y la universidad está hecha para eso. Queremos que los estudiantes, en el transcurso de sus estudios universitarios y al terminar, puedan enfrentarse a una sociedad con herramientas para eso. Lo digo convencida y lo digo porque no solo lo viví en la UAM, lo he vivido en mi vida de manera permanente. Yo veo con los niños y las niñas que están a mi cargo en la Escuela Paidós que con darles un elemento, un pequeño elemento, ellos toman iniciativas fundamentales. Y doy un último ejemplo de esto para pasarme a la parte epistemológica. Nosotros tenemos en la Escuela Paidós virtual, que apenas estamos iniciando presencial, tenemos un evento que vamos a conservar virtual porque necesitamos conectar a todos los salones y conectarnos con el exterior, que se llama Noticiero Ambiental. Es todos los lunes, de un grupo escolar presentan sus investigaciones sobre en dónde se está cuidando el medio ambiente o en dónde se está haciendo depredación del medio ambiente. Pues resulta que uno de los chicos presenta un estudio sobre la vaquita marina del Golfo de California. Y explica con sus gráficas de cuántas había en el 2000, en el 2005, llega el 2020, y quedan 10 vaquitas marinas. Los niños ponen ojos de susto, 10 vaquitas marinas. Les cuenta las características, es un animal muy noble, es un animal muy cercano, es un animal muy agresivo, pero en las zonas pesqueras, cuando es atrapado, junto con otras especies que
los pescadores, que pescan los pescadores, muchas veces es lastimado y a veces pues acaban con su vida. Entonces, explica esto a este niño y al terminar la presentación, una chiquita de tercer año, que tendrá unos 8 años, 8 o 9 años, dice, yo quiero hablar. ¿Sí? ¿Qué pasó, Naira? ¿Qué tienes que decir? Yo quiero decir que estoy muy preocupada, que pues ya nada más quedan 10 vaquitas marinas, es una especie única en el mundo y la vamos a perder. Y nosotros vamos a ser responsables de que no haber hecho algo para cuidarla. Dice, soy una niña de 8 años, no vivo en la Ciudad de México, no soy pescadora, no estoy en el Golfo de California. ¿Cómo cuido a las vaquitas marinas? Pregunta muy fuerte, porque ¿qué le contestan a una niña con un juicio de esa naturaleza? Lo hablamos, reflexionamos al respecto y surge la idea de por qué no poner una petición en Change. ¿Sí? Revisamos que había otras peticiones de activistas por el medio ambiente y que la podían escribir los niños y las niñas de tercero. Y así fue. Se fueron a su aula virtual, empezaron a redactar, escribieron y le escriben una carta al presidente. Déjenme ver si puedo tener la vaquita marina. No sé, bueno, déjenme ver si la puedo encontrar muy rápidamente. Si no, les prometo que cierro de nuevo esto, porque esa sí no la tenía preparada, pero creo que es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Entonces, tenemos aquí por aquí, vamos a tener que así, porque es muy interesante cómo lo escriben ellos. Como verán, pues el movimiento en redes sociales es mucho y permite compartir. Espero que no esté muy lejos. Un poco lejos. Muchos activistas que tengo aquí. Pero escriben. Casi bien. Después así no la preparé para enseñárselas, pero ahorita platicando les digo, pues sería bueno que la vieran. Que vean qué hicieron los niños, o sea, es un trabajo de ellos. Y yo creo que no, ya se me trabó. No se las voy a deber. Es que bueno, nos movemos tanto en las redes sociales que a veces es complicado y no guardar. No, ya está grabado. No, creo que no la voy a tener aquí. No. Ah, sí, está aquí. Exactamente, ya llegué al momento en que va a estar. Pero como trato de abrirlo de más. Un último intento. No lo localizo. Se nos aparece aquí. Es este. Era más rápido acá, ¿verdad? Esto es lo que escriben ellos. Ya cambiaron la entrada porque estaba el texto de una niña. Bueno, esa es otra petición. Querido, pues ese es Peña Nieto, ¿no? Es una para AMLO. No, pero ya no la voy a encontrar, porque ya está muy atrás.
Lo que les puedo decir es que no está. No lo encuentro ahorita, va a ser muy difícil. Pero bueno, ellos meten su petición, empieza a crecer, 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 crecer. Se une a otra petición que estaba buscando ahorita si estaba, y en este momento se declaró la zona del Golfo de Baja California zona de total control por parte de la Secretaría del Medio Ambiente para evitar que los pescadores pesquen especies diferentes en esa zona. No pueden entrar. Cuando los niños ven esto, están impresionados. Dicen, somos nosotros. Bueno, ustedes con muchos miles más que hicieron muchas peticiones, como verán en la lista había muchas peticiones, pero eso es un ejemplo de cómo el dar herramientas nuevas para vincularse con el mundo y para enfrentar y hacer acciones con el mundo, eso cambia la vida de la gente. Los niños y las niñas están impresionados de que puedan hacer eso. Un grupito de 16 niños de tercero de primaria que escriben una petición para salvar la vida. Entonces, bueno, la universidad en estos tiempos tiene que ser un espacio en donde esto se siga generando de manera permanente. La universidad no puede ser un espacio dogmático, no puede ser un espacio en donde no haya interlocución, porque escuchar la pregunta de una niña que dice, soy una niña de 8 años, vivo en la Ciudad de México, no soy pescadora, pero quiero hacer algo, lo mueve a uno como docente. Yo no puedo dejar de escuchar eso y decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta iniciativa tan importante en su cabecita para pensar que es una actriz social, es una actora social de cambio? ¿Cómo impulso para que eso se dé? Porque es un compromiso del docente. Entonces, yo creo que es fundamental que ustedes en este espacio interdivisional tengan esa claridad de que están en una universidad que está abierta al tiempo y al diálogo y al cambio, y que eso tiene que estar presente. Pero eso se da de las dos partes, se da también de los estudiantes, se da también desde el ámbito de los grupos de trabajo estudiantiles junto con los profesores. Ahora bien, hay una segunda razón por la que la UAM tiene un sello particular, ¿sí? Y tiene que ver con una perspectiva epistemológica. Esta perspectiva epistemológica que está adentro de estos procesos de apertura tiene que ver con la manera como los sujetos aprendemos, conocemos el mundo. Conocemos el mundo ahora en pandemia con muchos vínculos exteriores, pero conocemos el mundo también cuando llegamos a este planeta, cuando vemos por primera vez la luz y nos enfrentamos a un universo totalmente desconocido con el cual nos vamos adaptando. Los niños pequeños no guardan conciencia de esos primeros tiempos porque deben ser muy complejos, muy dolorosos. Estar en el vientre materno en una temperatura perfecta, en un equilibrio perfecto, con una alimentación perfecta, con un tiempo, un ritmo de vida perfecto, se aparecen en el planeta y de repente pasan muchas cosas, que tienen frío, tienen hambre, les roza el pañal, hay mucho ruido, no entienden el ruido. Y todo eso debe ser muy traumático. Imaginemos que nos sacan de nuestro planeta y nos llevan a otro planeta donde todas las cosas son diferentes, pues bueno, no sería muy fácil de sobrevivir, ¿no? En este proceso, en tratando de entender cómo pasa estos tiempos de conocimiento, yo quiero poner su óptica sobre un niño recién nacido para poder vincular la visión epistemológica de la universidad con procesos que han sido investigados durante muchísimos años por especialistas que consagraron su vida a la manera como el sujeto aprende, porque es fundamental entender eso, ¿sí? Entonces vamos a pensar en un pequeño recién nacido, ¿sí? Le vamos a poner Katia porque al rato se las voy a presentar en un video, ¿sí? Y bueno, cuando un bebé nace, los médicos le hacen una especie de examen. Desde que llegamos al planeta nos hacen exámenes. A lo mejor alguno de ustedes lo sabe, ¿no? Por ámbito donde trabaja o donde tiene contacto. Les aplican el APGAR. El APGAR es una prueba de reflejos, ¿sí?
Dicen los médicos que el único que tiene 10 en esa prueba de reflejos es el hijo del médico, que todos los demás de 9 para abajo. ¿Sí? Bueno, muy posiblemente. El Apgar se aplica en varios momentos recién nacidos y después cada determinado tiempo. Yo no sé bien el protocolo de aplicación porque hay que ver cómo el pequeño recién nacido va evolucionando en su respuesta al medio ambiente. Porque si no responde al medio ambiente está en riesgo su vida. Su vida depende de su capacidad de respuestas. Imagínense esa lección, ¿no? La vida depende de la capacidad de responder al mundo externo. La capacidad de tratar de adaptarse y entender y de dar respuestas propias. Y así va a seguir la vida, ¿eh? La vida va a depender de nuestra capacidad de responder ante un sismo, ante la pandemia, ante la pérdida del empleo, ante la pérdida de un familiar que amamos mucho, ante esa capacidad que tengamos de dar una respuesta que nos ayude a salir adelante. De eso depende la vida, como dependió en el primer momento. Entonces pensemos en esta pequeña que le miden el Apgar, que tiene varios reflejos que funcionan. Uno de ellos es este, que es el reflejo de succión, ¿sí? Bueno, este reflejo de succión, cuando los bebés nacen, no está desarrollado totalmente. Quienes tengan, pues algunos de ustedes posiblemente sean madres o padres de niños muy pequeñitos y seguramente, o tienen un hermano o hermana que tiene un bebé pequeño, seguramente sabrán que los primeros días después del nacimiento son terribles para la madre, porque el bebé parece que se duerme y se despierta de nuevo a los 10 minutos, ¿sí? Y se vuelve a dormir y se vuelve a despertar y se vuelve a dormir igual, porque su capacidad de succión todavía no está desarrollada, que es esta, está aquí. ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla con la interacción del pecho materno y los labios del bebé y se va a formar un esquema de succión, ¿sí? Que no existía antes, solo estaba, ojo, estaba preformado, pero lo que lo forma es la acción. Esta es una lección epistemológica, ¿eh? Lo que forma el conocimiento es la acción, no la repetición, no la memoria, es la acción. Entonces, bueno, él succiona, ¿sí? Y succiona el pecho materno. Al mismo tiempo que succiona el pecho materno, va descubriendo cosas. Una de ellas es, por ejemplo, la temperatura del pecho y de la leche. No sé si se han puesto a pensar a qué temperatura sale la leche de mamá. Es tibiecita. Entonces, bueno, junto con su esquema de succión, generan un esquema de temperatura. Y se va a generar así en la interacción también. Este es el de temperatura. Entonces el bebé ya tiene dos, ¿sí? Y los junta para entender cuándo está con mamá. Cuando esta niña pequeña que al rato les presento era muy pequeña, si su mamá se quedaba dormida y la tenía cerca, la bebé como que se movía hasta acercarse al pecho. Y la mamá decía, es como un perrito, ¿no? Yo le decía, no. Lo que pasa es que tiene ya un esquema de temperatura que es tu propio cuerpo, tu temperatura, y eso es lo que la trae al pecho, porque necesita comer. Porque si no comen, se mueren. Entonces, es un impulso vital la alimentación, es fundamental. Y bueno, afortunadamente las madres les dan el pecho a los bebés porque eso además les forma muchísimos esquemas muy importantes. Entonces, con el esquema de succión se genera el esquema de temperatura. Y cualquier cosa que esté cerca del bebé va a pasar por esos esquemas. O sea, lo que logramos configurar como manera de relación con el mundo es el modelo a través del cual vamos a pasar el mundo. Entonces, si yo tengo la cobija de la bebé, seguramente la va a chupar, ¿sí? La va a chupar para saber si es el pecho materno, ¿sí? Entonces, si es el pecho materno, la va a chupar, la va a succionar para reconocer el pecho materno. La succión implica una interacción, implica una asimilación de la cobija, pero también implica un
una acomodación del esquema. Este no se ve tanto ahorita, yo con otro objeto se va a ver mejor. Cualquier parte de la madre, vamos a pensar que este es mamá, ¿sí? ¿Mamá? ¿Sí? Cualquier parte de la madre que el toque, la pasa por succión, ¿sí? Este proceso se llama asimilación. La va a pasar para reconocerla, para saber si es la mamá que le da la leche. No te puede definir un bebé, pero sabe que es la mamá. Tanto que si lo carga la tía, el papá, el abuelito, llora mucho, porque no tiene la temperatura ni huele a mamá. Pero cuando el bebé pasa a mamá por su mecanismo de succión, el mecanismo se modifica. Ahí lo pueden ver cómo se levanta. Sí, está levantada esa partecita. Esto que pasó aquí, este chiquitito, es lo que se llama acomodación, que quiere decir que el esquema original se modifica por el hecho, por el acto cognitivo, por el acto de conocer. O sea, fíjense que todo lo que nos pasa en la vida nos provoca esto. Unas cosas más, la pandemia mucho más, ¿sí? El sismo mucho más, la pérdida de alguien mucho más, que otras cosas que no son tan graves, pero todas nos provocan cambios. Y pues es fundamental saber cómo se dan estos cambios, porque estos cambios permitirán meter otro objeto. Porque si le regalan a la bebé un mapache, lo va a meter por los mismos esquemas. No podemos aprender nada del mundo sino con las herramientas que tenemos propias. Y a veces, como este pobre mapache, hay objetos del conocimiento, como les va a pasar de repente en la universidad, que se resisten, que son complicados, que se tardan, que son difíciles, que son complejos. Esta resistencia, que le convendría a los sistemas de evaluación entenderla bien, es normal, ¿sí? Es normal que hay objetos que pasen más rápido que otros, y en unas personas que en otras, eso es normal. No tendría que aprenderse igual, y bueno, puede quedarse capturado el objeto de conocimiento, como el pobre mapache aquí en el esquema de succión. ¿Sí? Esto, que es la resistencia, implica tiempos diferentes para aprender, ¿no? Creo que el mapache tiene que salir del otro lado porque quedó atrapado totalmente como objeto de conocimiento, ¿sí? Y entonces tendrá que intentar de nuevo ver cómo hace para que el mapache pueda pasar. Todo esto que estoy haciendo representa el acto cognitivo. ¿Sí? El acto cognitivo es un acto de asimilación y acomodación permanente, de acciones. Si no provocan esto, entonces no hay conocimiento. Eso es muy importante saber. Entonces, cuando la bebé utiliza succión y temperatura, también reconoce, por ejemplo, forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando metió a mapache, vean, perfil de mapache, ¿sí? Cuando mete a perfil de mapache en su boca, le recuerda posiblemente el pecho de mamá, ¿sí? No lo toma de aquí, de la pata, lo toma de aquí, porque tiene también un esquema de forma, ¿sí? que lo construyó en la interacción con el pecho de mamá. Solo estoy hablando de los primeros tiempos de vida, ¿sí? Y es totalmente natural, ¿sí? De hecho, muchos bebés toman la manita con toda así. ¿A qué se parece esta manita? Los esquemas de forma están presentes ahí, ¿sí? Y los va a seguir usando porque esos son los que le dan seguridad, ¿sí? Y va a pasar el esquema de forma, bueno, no puedo pasar junto con el Apache porque ya viene que se resiste, pero lo va a pasar al mismo tiempo. O sea, el esquema de forma se genera cuando Mapache está tratando de entrar, para decirle al niño, no es igual que mamá, ¿sí? Pero en la interacción se genera, ahí lo pueden ver perfectamente, un nuevo esquema para aprender. Y ese se une con los anteriores. Decía Jean Piaget que esos esquemas se asociaban en cada momento en el desarrollo del sujeto. Pero que a partir de que hay una representación, ahorita vamos a la representación, ya estaban de manera permanente.
Entonces, se van juntando los esquemas de succión, de temperatura, de forma. Pero también hay otro, porque cuando hay un esquema que miden los médicos, no sé si lo sepan, eso les da mucho susto a las mamás, le ponen sus dedos al bebé y el bebé atrapa el dedo. Atrapa tan fuerte que lo pueden, de estar acostadito en el espacio de exploración, lo levantan y el bebé aferrado así se para. Las mamás se asustan, dicen, va a tirar a mi hijo, lo va a dejar tonto ahí. El bebé no se suelta. Claro, el médico sabe cuando está levantando si el niño se sujeta, porque el esquema de prensión es un esquema muy fuerte. En todos pasa en los seres humanos, pero también pasa en otras especies, ¿sí? Los simios tienen eso de prensión muy fuerte. Vean cómo se pueden pescar de las ramas, ¿no? Muy fuerte, este mecanismo reflejo. Entonces, cuando el bebé toca a mamá, toca el dedo, toca la cara, toca la ropa, ¿sí? Genera el esquema de prensión, ¿sí? Esquema de prensión que no viene solo. A partir del inicio, ningún conocimiento está solo. Ese es un error de la escuela. Muchas veces nos quieren enseñar las cosas todas separadas, ¿sí? La UAM se negó a hacerlo desde el principio y el sistema modular mucho menos. Interrelación, de manera permanente, porque es una forma de que se construyan los esquemas mentales para entender el mundo. Eso es una característica del sistema modular. Entonces, bueno, tenemos aquí ya esta estructura que va permitiendo que el niño tenga diferentes maneras de relacionarse. Y no importa que llegue, si le regalan un tigre, tomar el tigre y lo mete. Ese tigre se iba a pasar muy fácil por aquí, por el esquema de predicción. Hace rápidamente, ¿sí? Puede volver a intentar con su mapache. Y como este esquema ya fue favorecido por otras interacciones, mapache va a entrar más rápidamente, por lo menos esta primera parte. El mapache siempre quería ser conocido, entonces pues, está mapache tratando de entrar como conocimiento al esquema de sujeto. Pero tiene que haber una interacción entre el esquema azul y mapache. No es una recepción inactiva, ¿sí? Siempre es activa. Cuando somos pequeñitos como esta bebé recién nacida, o cuando somos más grandes como ustedes, o mucho más grandes como yo, siempre se está dando. Y eso es extraordinario, porque eso implica una construcción permanente de maneras de conocer. Ahora bien, quiero llegar a un punto muy importante que tiene que ver con que estos esquemas, que yo cada vez uno, ¿sí? Una vez se van a quedar ya todos juntos. Y eso es muy importante. Van a ver por qué. Ahorita los estoy uniendo, ya tengo esto, que es mamá. Mamá es un objeto succionable. Mamá es un objeto que tiene una temperatura tibia para el niño, ¿eh? Mamá es un objeto que tiene una forma particular, ahí puse al revés. Y mamá es un objeto que puede ser pescado y por el cual yo ejerzo la presión. Resulta que en la medida que hay interacción con esto, el bebé, la bebé, en este caso que voy a presentar, va interiorizando toda esta relación de mamá. Y de repente una noche, 3 meses de edad, imaginen ustedes, 3 meses de edad, llevan muchas noches parándose para darle comer a la bebé, que no se duerme bien, que se despierta de nuevo, que son 2 de la mañana y él va, y 4 de la mañana y va. De repente la mamá, súper cansada, desde la cama le dice, ¡ay voy, mi amor! Ya no puede, ya. Los tiempos del inicio de bebés, piénselo bien, que en algún momento dice, ya, se debe tener un hijo, pues tengan bien claro que son tiempos de un trabajo forzado, muy fuerte. Entonces, bueno, en ese tiempo, la mamá le dice, ¡ay voy! Y parece ser que el ¡ay voy! Es como si jalara todos estos esquemas hacia el bebé. Y entonces, al oír el ahí voy, mijito, mi bebé o como le diga, el llanto del bebé baja. No sé si han observado esto, pero basta con la voz de la madre para que el bebé baje. ¿Por qué pasa esto? Porque todos estos esquemas son
articulados en el acto mismo de conocimiento de la mamá, ¿sí? Y le llevan con la voz, esquema voz, ¿sí? A la mamá. Juntos todos ellos le van a llevar al niño. Déjenme ver si tengo por aquí una mamá. No tengo una mamá como tal, pero tengo un fantasmita, que voy a poner aquí. Le llevan al niño la idea de que la mamá es una idea sensorio-motriz, no es conceptual, es una idea de movimiento. Le llevan al niño todos estos puntos, le llevan con la voz a la mamá, ¿sí? Y él deja de llorar un poquito. Pero no confíen, si se pasa mucho tiempo, él va a volver a llorar y va a volver a pedir. Lo que yo quiero centrar la atención de ustedes es en este hecho. ¿Cómo pasó el bebé de succionar a la mamá, el pecho de la mamá, o de sentir la temperatura, o de reconocer la forma y saber que la cara del mapache es igual, o de tomar el dedo de la mamá y apretarla, o de escuchar la voz? ¿Cómo pasó el bebé a unirlas todas? ¿Con qué pegamento las unió? Con un pegamento fundamental, que es la representación. Porque es como si tomara todo esto, lo metiera en su cabeza, ¿sí? Y desde ahí reconoce a mamá. Cuando el bebé empieza a hacer esto, es una señal epistemológica de unión de esquemas. Los está uniendo, por eso sabe que la voz es de mamá. Y si el papá le grita desde la cama, ¡ya no llores, por favor!, él sigue llorando. Porque no es mamá. Porque no le acerca el alimento, ¿no? Y eso va a ser el principio de representar, o sea, presentar adentro, primero motrices, los esquemas para conocer el mundo. El esquema de representación es lo más rico que tiene el ser humano, porque le permite evocar, le permite vincular, le permite anticipar, le permite relacionar. ¿Será acaso el tronco interdivisional un espacio de representación en donde los estudiantes unan sus muchos esquemas que tienen previos para enfrentar nuevos problemas y presentarse otras soluciones al mundo que les rodea? Ese sería un reto muy importante, que valdría la pena considerar cómo los espacios de representación nos permiten entender de una manera diferente. Y entonces el bebé se da cuenta que la voz de mamá, es un pedazo de mamá, ¿sí? Para él mamá no es una persona, mamá es un pecho, es una temperatura, es una forma, es un olor, es un sabor, eso es mamá. No se sientan mal ante un niño que no puede conceptualizar a mi madre como la amo. No puede hacerlo, es muy pequeñito. Pero todo esto junto es mamá, ¿sí? Y esto es fundamental, porque además, bueno, en esto, la representación de mamá, ¿dónde anda mi letra? Quiero una letra. La representación de mamá va surgiendo cada vez más. Entonces yo la pongo aquí y ya sabe lo que es mamá. Y entonces empieza a descubrir que mamá tiene, y eso es algo que hacen las madres de manera intuitiva, me parece maravilloso. En la tradición oral de los pueblos existen todas las nanas que les cantan las mamás a los bebés. La de duérmete mi niño, duérmeteme ya, todas esas y muchas más, ¿no? Que son rítmicas, suavecitas, ¿sí? Y que son cantadas muchas veces, ¿no? Toronchil de plata, todas esas que ustedes alguna vez oyeron de pequeños y pequeños. Eso permite que el niño empiece a reconocer un ritmo en el lenguaje. Y entonces empiezan ellos a decir un lenguaje que, a buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? Quien entiende el lenguaje de los bebés sabe que cuando un niño dice está diciendo, ¿sí? Y ahorita les voy a poner una prueba a ustedes. Les voy a poner el lenguaje de una pequeñita para que descubran qué está diciendo. Este sí lo tengo a la mano, no se preocupen, no los voy a hacer esperar mucho tiempo. Les voy a compartir.
Muy atentas y atentos de qué dice esta pequeña, ¿eh? ¿Cómo le gritas, Katia? A tu abuelita. Grítale a Lucas. Llámalo. ¿Cómo llamas a Lucas? Oye, ¿y tu tío Lohengrin cómo te dice? ¿Y tu tía Lalis? Lalis. ¿Cómo? ¿Y Mateo? ¿Cómo hace Mateo, Katia? Mándale un besito. Un besito. Bueno, quiero llamar su atención en esta parte, mi hermana. ¿Cómo le gritas, Katia? A tu abuelita. O sea, la llamada a la abuelita es ta, 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 ta. Le va a hablar a otro sujeto. Ahí va. Grítale a Lucas. Llámalo. A Lucas lo llamó con las palmadas. Vamos a ver qué otro lenguaje tiene. ¿Cómo llamas a Lucas? Yo pregunto, voy a dejar de compartir un momento. Yo pregunto, ¿quién es Lucas? Celia, ¿tú me podrías decir quién es Lucas? ¿A quién educas? ¿O ¿Lucas quién cómo? es? Sí, pero Ah, llama a la Lucas. abuelita y luego llama a Lucas. Sí. ¿Quién es Lucas? ¿Cómo lo llamó? No identifiqué exactamente el sonido, Tere, Se lo pero pongo en el- usó un término diferente al que estaba usando para llamar al abuelo. Muy bien. O sea, hay lenguaje. Hay dos Sí. palabras diferentes. Sí, Una para llamar al abuelo y otra para llamar a Lucas. sí. No son las convencionales, no, todavía no tiene un lenguaje formal, ¿sí? Pero tiene dos formas diferentes de hablar. Y bueno, me voy a regresar un poco, no mucho, porque tampoco quiero cansarlos con el video, pero es que es un video que a mí me gusta muchísimo, porque es totalmente claro. Sí, fíjense. Grítale a Lucas. Llámalo. El primer llamado de Lucas es una palmada en la pared, bueno, en la puerta. El segundo llamado. ¿Cómo llamas a Lucas? Intenta tocar la puerta y no lo logra. Como está todavía pequeñita y se desequilibra, fíjense lo que hace. ¿Cómo llamas a Lucas? No logró tocar. Y en cuanto no logra tocar, surge otra palabra. Es creación real de la niña para poder llamar a Lucas. Sí. Es muy interesante lo que pasa desde el punto de vista epistemológico aquí con la pequeña. Sí. Y bueno, después aparece... Oye, ¿y tu tío Lohengrin cómo te dice? Katia sabe lo que quiere decir te dice, porque la respuesta que da no es su voz, sino es su nombre. Todavía no camina solita, poco se detiene y puede establecer esa diferencia. Y no porque sea mi nieta, pero cualquier bebé que yo hubiera firmado pasaría exactamente lo mismo. ¿Sí? Y luego, ¿qué otra palabra reconoce? ¿Y tu tía Lalis? Igual, o sea, ahí, su tía Lalis, el nombre de Lalis. Lalis. ¿Cómo? ¿Y Mateo? ¿Cómo hace Mateo, Katia? Manda. Ok, dejo de compartir. Otra pregunta, Celia. ¿Quién será Lucas? Bueno, ya sabemos que su tío Lohengrin es su tío, su tía Lali es su tía, es su abuelita también, pero hay dos personajes más, Mateo y Lucas. Tal vez una mascota, alguien cercano. Bueno, yo creo que Celia ahí me intuyó lo que yo quería decir. A Lucas, cuando esta niña es muy pequeña,
ese era un schnauzer que ya falleció. Ok. Cuando era muy pequeña, lo jalábamos, así lo llamábamos, Ok. en la pierna, para que se subiera y viera en la cuna si estaba despierta y nos fuera a avisar. Esa era un poco una consigna. Entonces, Lucas se le llamaba así. Katia golpea la puerta. Sí. O sea, es un esfuerzo gigantesco de transformación, tomar la acción con Lucas y meter su propia interacción aquí para guardar. Una vez que ya pasa el llamado de Lucas por el esquema, ¿sí? Esto se queda, este esquema, un poco doblado, pero se queda para siempre con Lucas. Y bueno, pregunta de los 64,000, Celia, ¿quién es Mateo? ¿Su hermanito? No, no, no. Mateo gruñó. Cuando le dice, ¿cómo hace Mateo? Dice, oh. Ok, otra mascota. Otra mascota, pero te voy a contar una cosa, Celia. Esa mascota no es muy amigable. Es el papá Ok. de Lucas, que era un perro más gruñón, ¿sí? Y el cual ella sabía que le gruñía. Ujú. Quise compartir con ustedes este ejemplo, que es un ejemplo epistemológico que yo amo mucho, no solo porque está mi nieta, que bueno, cada vez que lo pongo dice, ya no pases mi video, ya tiene 15 años, entonces, pero es un momento extraordinario de cómo se ve esta construcción de conocimientos, esta nueva génesis de nuevos conocimientos y de nuevas maneras de explicarse. Y yo siempre me he preguntado si la UAM, en esa visión interdimensional, no tiene como esa perspectiva. Porque yo me acuerdo de mis primeras investigaciones sobre el entorno social, que todavía no tengo mucha experiencia, que nos ponen en la mano una investigación de fuera para entenderla y nos dicen, ¿y ahora van ustedes? Y bueno, nosotros pues no teníamos las herramientas y andan buscando por muchos lados y demás. Pero hay una perspectiva de metan al sujeto en el hecho del conocimiento para que él pueda probar sus caminos. No, pero no tiene toda la metodología y tal de la ciencia. La ciencia no tiene una metodología, tiene muchas, no se preocupen. ¿Sí? Pero de la investigación, no tiene una, tiene muchas, no se preocupen. Pero si el estudiante pasa como Katia ante el reto de poder nombrar diferentes objetos, aunque no tenga todo el lenguaje, el estudiante hace un esfuerzo de construcción, lo cual le va a permitir definitivamente crecer epistemológicamente. Y quiero decir algo muy importante. Este es mi esquema de Katia, ya le pongo aquí a Lucas, y le podría seguir poniendo muchos más. Y ya no le puedo poner a Mateo porque ya usé la N, pero puedo usar una W al revés si ese es Mateo. Puedo poner a su tío Lohengrin. No sé, bueno, voy a poner la O de Lohengrin acá. Esta estructura, que fue definida por Jean-Pierre Jay como esquemas mentales, tiene una característica muy importante. Yo voy a tomar uno de ellos, este de Lohengrin, y voy a acercar. No sé si se oiga. Sí se oye, Tere, es rugoso. Es rugoso, ¿sí? Pero tiene un segundo lado que es este. Este es suave. Todos los esquemas mentales con los que conocemos el mundo tienen dos lados. Yo ya decía que son isomorfos. Un esquema cognitivo, el rugoso, y un esquema afectivo, el suave. Bueno, como mi interlocutora es Celia aquí, yo le pregunto. Celia, este es mi esquema. Esta parte es la rugosa. Esta de aquí. Sí. Y esta es la parte suave. Y este es todo el esquema tal y como yo lo sé. Yo te preguntaría, ¿cuál parte es más gruesa? ¿La rugosa o la suave? La rugosa parecería más rígida, es una superficie más extensa si la pudiéramos extender, digamos, a lo largo.
pero esta suave es más gruesa. Todo esto es suave, fíjate. Ah, ya, ok. En cuanto a Todo esto- grosor. En cuanto a Sí. grosor, todo esto es suave. Si yo trajera un cúter, que no voy a traerlo ahorita, porque si no me quedo sin material, pero y cortara lo Sí. rugoso es una capita nada más. Muy delgada. Muy delgado. Así es el conocimiento. El conocimiento en su esencia es muy delgado, ¿sí? Pero lo que lo sostiene es esta parte suave. Esta parte suave son las emociones, los afectos, los sentimientos. Por eso, si una universidad puede provocar entusiasmo y pasión por descubrir conocimientos, por hacer una investigación, por irse al entorno y preguntarle, entrevistar a la gente y descubrir otro mundo, está cumpliendo su función. Si la universidad es un espacio aburrido, en donde no se provoca el mayor interés, lo que diga el profe y lo que diga el libro se va a escurrir. Sí. Como aquí, miren. Yo tengo otros esquemas que son estos. No crean que tengo un sombrero de mago, sino tengo un material. Estos esquemas son rígidos, totalmente rígidos. ¿Sí? Estos de aquí son suaves. Yo no puedo hacer esto con estos. No puedo, tendría que romperlo con un martillo. Tienen la ventaja de que si hay un objeto suave, chiquito, pasa. ¿Qué pasó? Vamos a ver si el mapache, ese pobre que nunca pasa por ningún lado, puede pasar. Puede que sí, puede que se haga un esfuerzo en el mapache. Hay esquemas que parecieran más amplios, que parecieran reconocer cualquier realidad, pero nunca cambian. ¿Sí? Y entonces el sujeto no puede construir nuevos esquemas. Esto es la educación tradicional. Esto es una universidad dogmática. Esto es un espacio donde solo se acumula el conocimiento, donde aprendan autores, fechas, procedimientos, términos estadísticos, y solo eso. En donde no haya un vínculo con el entorno social. Lamento decirle a la universidad rígida, no le pongo nombre, cualquiera que le quede el suéter que se lo ponga, ¿sí? Que el impacto en sus estudiantes va a ser mínimo porque es rígido. Pero a veces pasa que algunos esquemas son chiquitos y entonces ahí no pasa, por más que yo quiera que pase mi tigre, vamos a ver, tigre que es el más flaco de todos mis muñecos, pues ni él pasa, ¿sí? De aquí a todo. Y algunos esquemas son así. Entonces, pues nada pasa por ahí. Pero la educación dice, es fuerte, es sólido lo que aprendió. Está bien, es sólido, arma una estructura sólida, pero incapaz de cambiar en la vida. Yo estoy armando mi estructura sólida, muy sólida. Tanto que si yo la acabo de armar y me paro, me podría parar sobre ella. No lo voy a hacer porque en pantalla es muy difícil mostrar eso. Lo he hecho en vivo, pero es difícil mostrar. Les enseño cómo sería una estructura mental dogmática. Aquí está. Cerrada, no puede cambiar y solo admite sus propias verdades. Es un poco como lo que ha pasado con el modelo neoliberal, que nos ha dicho que la única verdad es esa y que si alguien no tiene éxito en la vida es porque no es emprendedor. Cuando las circunstancias sociales a veces son abrumadoras para la gente para poder recuperar el espíritu de lucha, es muy complicado. Entender qué pasa eso es muy complicado. Y yo espero que la UAM siga comprendiendo a sus estudiantes en sus procesos personales, porque esos tiempos de entrar a la universidad pues, son muchos. Entonces, esta estructura, que solo se presume como cognitiva, no es útil para el conocimiento, pero yo les tengo una noticia. Esta estructura flexible, que aquí está rugosa, todo es rugoso. Le puse todo lo rugoso para que la voy a voltear.
como cuando ustedes en preescolar jugaban con los materiales y armaban nuevas cosas a partir de eso. Yo la volteo. Y pongo al revés de cómo estaban los esquemas. Estos que eran cognitivos y ahora me doy cuenta que son también afectivos, sociales, emocionales. Entonces tengo aquí mi estructura. Tenemos uno aquí, aquí. Si yo volteo la estructura formada a partir de la acción con toda la flexibilidad, tengo una estructura suave. ¿Y saben cómo se llama esta estructura? Es la estructura moral, ética del sujeto, que le va a permitir estar convencido de sus principios, de la pertinencia de lo que descubre y tener toda la energía posible para seguir construyendo conocimiento. Para mí, la UAM fue una universidad que me dio una estructura ética. Esa vinculación social, observar el entorno, aprender a preguntarle a la realidad cuáles eran sus propias reglas, viene de ahí, y no lo he olvidado. No lo he olvidado, está presente, es un parámetro muy importante para mí, que tuvo que ver con las maneras como me acerqué al conocimiento y cómo me permitieron disfrutarlo, atormentarme a veces de no encontrar respuestas, tener enorme gusto por compartir con otros, eso es lo que me permitió, y no sentir el espacio universitario como un espacio coercitivo. ¿Sí? Y si en algún momento lo sienten, chicos y chicas que están entrando al tronco interdivisional, rebélense, porque habrá perdido su esencia la universidad, habrá perdido su esencia la UAM Xochimilco, que la tuvo muy presente. Y bueno, yo espero que la siga teniendo, mi deseo por ser mi casamatos. Pero lo que quiero decirles es que esta estructura afectiva, moral, ética, es la que va a permitir seguir construyendo conocimientos. Yo me acuerdo que en un aniversario de los 100 años de Piaget, en un museo muy chiquitito en Ginebra, al entrar a una sala había un letrero arriba que decía: ningún conocimiento se puede construir sin experimentar sentimientos. Lo anoté en mi cabeza porque me acuerdo de él perfectamente como estaba escrito ahí en francés. ¿Sí? Y esto resume la esencia de que no se puede conocer nada sin experimentar un sentimiento. Desgraciadamente hay veces que los sentimientos son muy negativos, ¿no? Y entonces las estructuras se hacen así, como esta, ¿no? Porque se hacen rígidas. A lo mejor, cuando aprendieron matemáticas en tercero y secundaria, les iba muy mal porque no entendían qué hacer con las ecuaciones y cómo resolverlas. Y bueno, las reprobadas y los regaños. A lo mejor hay objetos de conocimiento que nos conflictúan de tal manera que hacemos una barrera y decimos, nunca más me quiero acercar a ese objeto de conocimiento. Los profes tendríamos que reflexionar sobre eso. Seré responsable de hacer que los estudiantes odiaran para siempre la sociología, la psicología, las matemáticas, las ciencias de la salud. Preguntémonos, porque nuestra función no es repetir el conocimiento. Les digo a los maestros y maestras que estén por ahí, nuestra función es provocar pasiones. Pasiones del nivel de la que tuvo Pasteur, relatada en el libro de Koch, Cazadores de Microbios, que es una belleza de obra, muy ad hoc para los tiempos de pandemia, cuando descubre la vacuna contra la rabia. Y entonces, ya que descubre que sí es efectiva, porque acuérdense que hay una noble que le lleva a su hijo y le dice, sálvelo, por favor. Y bueno, pues se aventura a ver qué va a hacer. Y lo primero que se plantea Pasteur es, voy a vacunar a todos los perros de París. Entonces sus ayudantes le dicen,
En aquella época París tenía perros por todos lados, ahora no hay perros callejeros, ¿no? Y entonces le dicen sus ayudantes, pero ¿cómo vamos a atrapar a todos los perros? No sé, salen y los atrapan y los vacunamos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles están vacunados? ¿No? Porque hay perros bien bravos, ¿no? Entonces Pasteur empieza a pensar, a pensar, a pensar. Y dice, claro, no tengo que vacunar a los perros. Bueno, sí los tengo que vacunar, en algún momento hay que vacunarlos. Pero ahora tengo que vacunar al hijo de la noble para cumplir con mi función social, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿cómo descubrió esto? A ver, explícanos, Luis, ¿cómo llegaste a esta idea? Dice, solo fue con el corazón. Es una respuesta que está escrita en el libro de cosas. Solo fue con el corazón. No había ninguna explicación cognitiva, fue una intuición, y dice, pues pongámoselo a él, y lo salva. De hecho, salva al niño que había sido mordido por un perro rabioso. El perro muere, el niño se salva, y empiezan a pensar cómo extender la vacuna contra la rabia. Y además, las investigaciones que en estos tiempos de pandemia, pues todas nosotras y nosotros, todos ustedes, han leído mucho sobre vacunas, porque es un tema que era necesario entenderlo, por qué las pruebas y cuántas pruebas y qué población y cuál está autorizada y cuál no está autorizada y por qué en tiempos de emergencia. Todas esas cosas que pasaban han sido un conocimiento muy actualizado por los tiempos que vivimos, pero nos obligan a repensar este mundo de una forma muy diferente a como lo hemos vivido hasta ahora, lleno de esta emoción que tiene que provocar el conocimiento. Y la universidad tiene que tener esta función. Y en estos tiempos pandémicos y pospandémicos va a ser fundamental, porque yo sí les digo a ustedes y a sus profes, no pueden regresar a la misma universidad, porque ya nos pasó una pandemia, ¿sí? Porque la estamos viviendo, porque nos dimos cuenta que los primeros héroes eran los colegas médicos, ¿no? Que dieron su vida, muchos de ellos, que estaban frente a la enfermedad, en un espacio de no saber qué era la enfermedad. Acuérdense que al principio se decía que había que limpiar todo, y todo limpiábamos, ¿no? Hasta que se descubre que las gotitas de saliva quedan en el ambiente un rato, y que lo que hay que hacer es ventilar los ambientes para tener un mejor ambiente, y que si alguien que es asintomático tosió, pues se quitó el cubrebocas en algún momento dado y contaminó el aire, la ventilación va a ser fundamental para poder proteger un poco a quienes están ahí. Muchas cosas hemos aprendido con esa pandemia y no podemos regresar a la misma universidad. Tendrá que ser una universidad vinculada con el mundo, una universidad crítica, una universidad que no permita que otras epidemias nos sigan enfrentando a la naturaleza. Las investigaciones hablan de que el virus brincó de un espacio donde vivía confortablemente en el medio natural al espacio humano, ¿sí? Pero ¿quién rompió la primera barrera? El ser humano, ¿sí? Y hay un libro que escribe Buenaventura de Sousa Santos, yo se lo recomiendo, se llama La cruel pedagogía del virus, que crean ahí en Google, y tienen el libro, está en PDF, y es una delicia el libro, lo leen en muy poco tiempo, es maravilloso ese hombre, desde luego escribe en su lengua materna, el portugués, pero traducido al español, es una poesía el libro, muy claro. Y él dice que la acción de este virus ante la humanidad no es venganza de lo que le hemos hecho a la naturaleza, es solo defensa propia, solo está defendiendo de todo. Pues imagínense en esa defensa cuántos muertos tenemos, cuántas pérdidas de vidas, cuántas pérdidas de empleos, o sea, la humanidad en una crisis no puede regresar a lo anterior igual. Se tiene que tener la conciencia de que no podemos seguir brincando los límites de la naturaleza, de que no podemos no hacer nada ante el cambio climático. La última reunión de Glasgow, que vista por muchos activistas tuvo pequeños logros, por otros faltan muchos más, porque no hubo el compromiso total de la disminución de los combustibles fósiles, que son los que están acabando con el aire y con la vegetación en el planeta, ¿no?
el cambio climático está presente, hemos visto el cerro del Chiquihuite deshacerse, ¿no? O sea, cosas que no habían pasado antes, ¿no? Las tremendas, ¿no? Ha sido muy fuerte ver esto, que nos toca como universidad, como juventud, como humanidad, decir, ¿qué tenemos que hacer ante eso? Como Naira cuando dice, tengo 8 años y no soy pescadora, pero ¿qué puedo hacer ante eso? ¿Qué me toca hacer? ¿Cómo establecer en las relaciones humanas cambios en esta perspectiva ética, epistemológica, cognitiva, afectiva, para que la inequidad no siga imperando en este país? Todavía no tenemos red de internet en todo el país y la pandemia pues puede tener un brote, una cuarta ola como en Europa, eso no está, nadie lo ha escrito que no. ¿Y dónde se van a quedar los que están abandonados, desvinculados en las poblaciones más aisladas? Tenemos que exigir a las autoridades locales, federales, la conexión para todos, porque es un camino de encontrar, es un camino ahorita. Yo no podría estar en la UAM con tantos de ustedes pues, si no existiera esto. Entonces es un camino fundamental que tenemos que exigir por equidad, por justicia para todo el mundo a la presencia, para que no siga habiendo un 10% de la humanidad que tiene el 90% de los recursos. En un estudio estadístico se encontró que los más ricos del mundo al inicio del 2020 tuvieron una disminución como del 25-30% de sus fortunas y para el final del año habían recuperado todo. Del año 2020. O sea, no pierden nada. Los propietarios de los sistemas informáticos han cuadruplicado su fortuna, ¿sí? Y mucha gente se ha quedado sin trabajo. Entonces, no puede ser. La universidad, los estudiantes, los profesores y las profesoras no pueden quedarse con los brazos cruzados ante una humanidad que debido a la pandemia, develó la profunda inequidad en la que se está. Yo creo que eso es muy importante que la universidad lo tome en cuenta. Y voy a compartir con ustedes, ya no sé ni cómo soy de tiempo, ¿no? Porque, en la recta final, Tele, tenemos también algunas preguntas, pero vemos el video, por supuesto. Muchas gracias. Vemos el video porque quiero decirles que cuando yo les pregunté a los estudiantes el año pasado, en plena pandemia, ¿cómo le dicen a los demás lo que ustedes han aprendido? Hicieron lo siguiente. Les voy a compartir 2 videos. Perdón, espérenme. No sé si puse el sonido. Si no, así es. Compañeros y hermanos, yo denuncio al violento cuerpo de granaderos por reprimir brutalmente a nuestros compañeros, asesinarlos y desaparecerlos. Lo único que pedimos es que se cumpla el pliego petitorio, libertad de los presos políticos y que desaparezcan los artículos 145 del Código Penal Federal que impiden las manifestaciones, que desaparezca el cuerpo de granaderos, que corran a los jefes policíacos, que les paguen a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, que los funcionarios se hagan responsables de los hechos sangrientos. No a la represión, no a la violencia. Abajo Díaz Ordaz. Todos tenemos derecho a expresarnos de manera libre. Tranquilos amigos, solo es una provocación del gobierno opresor. Todo el mundo tranquilo, solo es un helicóptero. Todo el mundo tranquilo, no nos vamos a rendir contra este gobierno. ¿No hay nadie? No, ya no hay nadie. Corre, corre. Bueno, ya. Qué bueno, los perdí. Los perdí. ¡Quieto, chamaco! Por favor, no dispare, ¡No señor. te muevas! Por favor, no dispare. Compañeros, Necesito. llevo otro de No, estos revoltosos. Se lo suplico, no me Órale. dispare. ¡Jálale! ¡Jálale! Bueno, ya, yo voy.
Nos llaman agitadores, Llorona, a todos los estudiantes. Resultan muy habladores, Llorona, toditos los gobernantes. Resultan muy habladores, Llorona, toditos los gobernantes. Ay de mi Llorona, Llorona. Y un segundo. Ayotzinapa es un evento que pasó el 27 de septiembre del 2014, hace 6 años. 50 normalistas salieron de Guerrero hacia la Ciudad de México para la marcha del 2 de octubre. 4 patrullas los interceptaron y los desaparecieron. Se conmemora porque es algo que pasó en el 2 de octubre, que tiene relación, porque es la corrupción y maltrato del gobierno hacia los estudiantes. Estaba en camino a la marcha 68 con todos mis compañeros estudiantes. Íbamos en autobuses, cuando de repente nos interceptan 2 patrullas por delante y 2 por atrás. Nos bajan a golpes, nos quitan la ropa y nos empiezan a matar. Nos desaparecen. No somos el enemigo. Somos los estudiantes que luchan por un México mejor y sin represión. Culpo al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, por torturarnos, matarnos y desaparecernos. Bueno, en este material, generado por esos 2 pequeños que están ahí, sexto de primaria, en el ciclo escolar anterior, para conmemorar, para recordar el 2 de octubre y el 26 de septiembre de los 43, la petición que les hice es: tienen que impactar a los otros. Lo que ustedes saben, lo que ustedes entienden del 68, lo que les da rabia, lo que les da angustia, lo que les emociona, lo que les provoca resentimiento, lo tienen que poner en un lenguaje. Tienen que buscar. ¿Sí? Y fueron mucho más lejos de cualquier petición de, haz un resumen de 68. ¿Sí? La forma como Cristóbal y Remy pudieron decirle a los demás que no, 2 de octubre no se olvida, que no podemos olvidar eso. Los llevó después a una reflexión muy fuerte en la clase, porque no sé si recuerdan de una represión que hubo de estudiantes de Maquinac, estudiantes de la normal de Maquinac, en donde pierden la vida 2 chicas de una normal de Aguascalientes que había ido a acompañar esa marcha. Los estudiantes protestaban porque les pedían hacer el examen en línea y ellos en sus comunidades no tienen internet, esto que hablaba yo hace rato de la injusticia, y no tienen computadoras, a lo mejor hay un café, cosas así. Y entonces fueron a pedirle a la normal que les hiciera el examen con la sana distancia, que fuera presencial, que ahí lo hicieron, y provocó un rechazo total de las autoridades, que no. Ellos empiezan a hacer manifestaciones, ¿sí? Y en una de ellas los reprimen y mueren estas 2 chicas. Cuando los chicos de Paidós, del taller de historia, saben eso, estaban muy indignados. Decían, pero ¿cómo? Si 2 de octubre no se olvida, si nunca más debieron reprimir estudiantes. Y eso es lo grave de todo. La falta de memoria de gobiernos locales, federales, que no conciben que el diálogo puede ser el principal camino para resolver los problemas. Entonces, bueno, es claro que provocó indignación. Y cuando Remy presenta lo de Ayotzinapa, dice, ¿cómo voy a decir lo que pasó siendo uno de ellos? Por eso él es un estudiante de los desaparecidos y lo encarna para hacer una reclamación al secretario de la Defensa. Yo creo que cuando se tiene una concepción de articulación del conocimiento, de sus partes cognitivas y afectivas, de su vínculo con el entorno, de su necesidad de muchos lenguajes diversos, de la posibilidad
abrir nuevos caminos al conocimiento, lo que se construye en la mente de cada estudiante es extraordinario. Y yo quiero agradecer que Cristóbal y Jenny hayan hecho estos materiales tan excepcionales, porque me permiten decirles a ustedes que hay múltiples caminos para conocer y que yo espero que este tronco televisional sea una experiencia de esa naturaleza, que sus profesores y profesoras tomen el reto de no repetirse, ¿sí? Creo yo que uno como docente no debería repetirse, uno debería reinventarse, porque cada grupo es diferente, cada grupo tiene sus matices, ¿sí? Cada grupo tiene sus componentes, tiene sus maneras de ser, de pensar, de vivir la vida. Y esa es una retroalimentación para el docente, para inventar nuevos caminos, ¿sí? Para pedir la articulación entre las diferentes áreas del conocimiento. Le agradezco muchísimo a mi universidad, a mi alma mater, mi segunda, porque sí fue la segunda, diría yo, de haberme invitado a compartir con ustedes esta visión epistemológica, esta visión ética y psicoafectiva, de haberme acercado a una fuente tan importante de conocimiento como fue la epistemología de Jean-Pierre Rieu, y a Celia y a las autoridades actuales por permitirme tener ese espacio con ustedes, que empiezan la universidad, y que yo espero que lleguen a ella como yo llegué hace muchos años, como llegó a mi hijo, como decía Celia, sí, mi hijo estudió en la UAM, mi hija estudió en la UAM, ¿no? Mi nieta todavía no tiene 15 años, no sé dónde va a ir, ¿no? Pero bueno, por lo pronto mis hijos estuvieron ahí, y agradecerle el permitirme tener este espacio para compartir con ustedes. Tere, yo tengo que agradecerte y felicitar tu manera, que yo admiro mucho en la forma en que tú expones conceptos que pueden ser muy complejos. Los alumnos están ahora integrándose con la segunda semana de este módulo e integrándose a la institución, a la UAM Xochimilco, y estarán revisando ya las teorías que fundamentan cuál es la propuesta epistemológica de este sistema modular. Sin duda, esta explicación viva que tú das puede mostrar mucho mejor que muchos textos que a veces son difíciles de entender cuál es la propuesta de la UAM Xochimilco. Manejaste un tema muy importante que a mí me parece que es fundamental, que nuestros alumnos tienen que aprender que en esta institución ellos tienen palabra, tienen cosas que decir y son escuchados. A veces vienen de sistemas tradicionales donde no se les da la palabra, están callados en un salón, yo digo estudiando para un examen al final del semestre, y no toman la palabra. Tomar la palabra es todo un reto para muchos y tienen que tomarla con responsabilidad y también ser muy críticos. Es una situación como un derecho y una obligación también. Entonces, es muy importante esto que tú nos comentaste, y los alumnos preguntan también en el mismo sentido. Tenemos 2 preguntas en este sentido. Así es, maestra, efectivamente. Doctora, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, los comentarios de los estudiantes y el propio es volver a activar esa pasión, es volver a ser estudiante, es volver a entender qué es la universidad de una manera tan práctica, pero sobre todo con tanta pasión, que los propios estudiantes en sus comentarios han marcado que ha vuelto a animar esa pasión en el aprendizaje, en volver a confiar a la universidad por segunda ocasión a partir de su participación. Y quisiera hacerle una pregunta en específico de redes sociales a partir de lo que comentaba la maestra Celia, que va en el sentido de cómo lograr una protesta contra esas prácticas sin sentir represalia que merme ya sea mi trayectoria escolar o mis calificaciones. También Estefanía Flores dice: la protesta con conocimientos bien fundamentados como base es parte importante del cambio ante las situaciones actuales del país. Es pregunta y comentario. Pregunta y comentario. Y bueno, ¿cómo lograrla? Yo creo que de manera permanente hay que estar en esa interacción con el objeto de conocimiento y haciéndole preguntas. Si yo les trajera mis libros, todos mis libros tienen notas. Yo le pregunto al autor, ¿cómo dices esto? Vamos a platicar, ¿no? Creo que es muy importante eso. Y
no preocuparse porque esas preguntas puedan ser mal vistas por un profesor, ¿no? Creo yo que lo que nace después de eso es fundamentalmente una reacción de protesta. Yo les voy a decir que estando en la UNAM, me acuerdo de una clase de estadística, me fue bien, me gustan las matemáticas, ya no trabajo tanto en matemáticas, pero bueno, un área que me gusta. Cuando lee las calificaciones dice, Teresita, sí, una mujer, ¿cómo? ¿Sacó 10? Yo me indigné, o sea, dije, perdón, ¿cómo? O sea, su comentario es un comentario machista absolutamente. No pude decir mucho entonces, pero eso me quedó aquí adentro. Dije, Tere, tienes que ser capaz de contestar. No puedes permitir que alguien te denigre a las mujeres, denigre tu esfuerzo de esa manera. Y entonces fui buscando caminos. A veces no puede uno contestar luego. Pero dejen que la pregunta esté viva. No la pierdan de vista. Y busquen caminos para decirle en un cartel, en un momento de discusión en el grupo, en una marcha en los pasillos de la universidad, en una marcha externa. Busquen sus momentos de denunciar. Es muy importante. Hagan como Naira, que dice, solo soy una niña, no soy una pescadora. Y entonces hace una petición de Chen. ¿Sí? Busquen los caminos. Es fundamental hacerlo. Porque de lo contrario, se convierten ustedes en algo así como una masa moldeable por los profes que creen que van a lograr que sus alumnos repitan su pensamiento. Pero están equivocados los profes, nadie repite el pensamiento de los otros. Siempre de una perspectiva propia. Eso dice las leyes del conocimiento, del aprendizaje, ¿eh? No lo digo yo. Todos los conocimientos son transformados por el sujeto y asimilados de manera diferente. Algunos se acercan al profe y otros no. Entonces, es fundamental ser críticos permanentes. Y creo yo que es muy importante aliarse. Yo sola no puedo, pero si ya tengo 2 o 3, pues somos más. Y si hay otros 4 o 5 a los que convenzo, somos más. Y si hay una maestra que entiende muy bien, somos más. Es muy importante encontrar coincidencias en la vida. Va a haber muchas que no son. Yo en mi vida me he encontrado mucha gente que está en contra de lo que yo pienso. Y es normal, ¿no? Sí. Ya está loca esta mujer, ¿no? No tendría que pensar de esta manera. Pero yo busco a mis paralelos, yo busco a mis coincidencias. Celia es una coincidencia desde que nos conocimos, desde lejos, ¿sí? Como muchos profes, como Hugo Voltes en la UAM. Yo tengo mis paralelos que me permiten saber que somos coincidentes. Y en esas coincidencias vamos caminando. Entonces, es fundamental. Y hay un poema que yo les puse a mis niños ahora que regresamos a presencial, tenemos una semana de regresar, que es un fragmento de un poema de Kipling que dice así: si en la lid el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no, nunca claudiques. Entonces, no claudiquen. Es importante mantenerse en esta resistencia, en esta lucha permanente. Desde que descubrí estos caminos, estoy en ella y no voy a abandonarla nunca. Es mi esencia ya, ¿sí? Y yo espero que sea la esencia de muchos luchadores por la justicia, por la equidad, por el diálogo, por la apertura, por la horizontalidad, para que tengan esta vivencia en la universidad como un momento extraordinario de su vida y lo disfruten plenamente. Tere, te hacemos otra pregunta. Primero quiero decirte que te felicitan Cristian Gallardo, Nayeli Galindo, Johan Mons, y un comentario muy, muy fuerte dice: gracias Teresita, por usted le echaré ganas a la escuela. O sea, ese es justamente el nivel de estimulación, ¿no? De sensibilidad y de despertar emociones que este tipo de pláticas vivas, ¿no? No fundadas solamente en la teoría, presentando la teoría, sino vivas, digo yo, provocan. Muchas gracias. Cristian Gallardo también te pregunta si esta forma de enseñar se adapta a todo tipo de formas diferentes de aprender que podemos tener. Bueno, Cristian, desde luego que cuando tú tienes un esquema flexible, ¿sí? Todo entra ahí.
pero tiene que ser diferente. No es lo mismo querer meter este elefante que es duro, que querer meter el tigre que es suave. Va a tener diferentes resistencias. Sí se adapta a todas. Y yo lo he experimentado, te voy a decir con quién es, Cristian. Me tocó dar un módulo de un diplomado que se formó en el Poli, que fue un diplomado de formación y actualización docente, en el cual me invitaron a participar, y había profes que llevaban 30 años enseñando, rígidos. Y bueno, mi reto siempre fue cuestionarlos y decir, a lo mejor hay otros caminos, profe, para lograr que sus estudiantes aprendan. Y entonces un profe me escribe una vez, dice, llevo 30 años enseñando, estoy a punto de jubilarme, me queda un año, y usted me pone en entredicho todo lo que he hecho en mi vida, o sea, me desbalanceó totalmente. ¿Qué me queda por hacer si me he equivocado siempre en esto? Y yo le contesté, profe, le queda este año para reparar. Si no les dio la voz, déselas ahora. Si no los escuchó, escuche lo que piensen, ¿sí? Si fue dogmático, empiece a darse cuenta que hay otros caminos. Y a lo mejor esta generación va a apreciar su intervención. A lo mejor las 29 restantes dirán, ay, ese profesor es un dolor de cabeza, nunca aprendí nada con él, odié la termodinámica, no sé qué enseñaba el profe, ¿no? Pero tal vez esta última, haga un esfuerzo. Yo creo, Cristian, que el hecho de que sea una concepción flexible permite diferentes tipos de aprendizaje. Por eso, estos niños hicieron teatro, otros escribieron, ¿sí? Otros hicieron un cartel, de estos que te enseñé del 68. Cada quien con su lenguaje, no todos fueron iguales. Y yo tampoco les pedí que fueran iguales. Cuando alguien llegó con su cartel, dije, bien, muy bello, muy bueno. Hubiera sido un cartel del 68. Y el niño sonreía ampliamente. Y la pequeña decía, mira qué bueno, ¿no? Sí se adapta a las diferentes formas, porque tiene que adaptarse, porque es su esencia. Doctora, una pregunta más, si me lo permite, de parte de Shena Yamil. ¿Cómo puede resumir la perspectiva epistemológica en la UAM? Bueno, yo la resumiría como una perspectiva constructivista, social, socio, emocional, que permite enfrentarse de manera cognitiva al objeto de conocimiento y experimentar las emociones y sentimientos que acompañan a todo el conocimiento social. Por eso es cognitiva, afectivo, social, ¿sí? Y tiene que conservarse así para guardar su pertinencia. Muchas gracias, Tere. Ojalá pudieras darnos una última reflexión, una conclusión, un cierre a tu bella plática y que los alumnos pudieran ubicar un centro que pudiera ser para ti más relevante en este tema. Bueno, desde luego, Celia, muchas gracias. Y bueno, para todas y todos ustedes que están en estos tiempos de inicio universitario, yo les quiero decir que estoy convencida de que las cosas que van a cambiar en este planeta, en esta sociedad, en este país, en esta ciudad, no las vamos a hacer los de mayor edad, las tienen que hacer ustedes. Ustedes junto con los que traen detrás, que son los más pequeñitos, que son unos de 12 a 17 años y de 6 a 12, ¿sí? Que vienen detrás. ¿Sí? Les toca cambiar, les toca hacer los cambios, les toca luchar. En Glasgow, Escocia, frente a la COP, que es esta conferencia ante el cambio climático, se reunieron cerca de 200,000 jóvenes. La actividad de los jóvenes para hacerse escuchar por los grandes potentes del mundo, los que dirigen como títeres al mundo, fue inacabable, día y noche, llevándolos a hablar, convenciéndolos, explicándolos. No se logró todo, pero se logró mucho. Y eso tiene que ver con que estaban las y los jóvenes ahí. Y no se dieron por vencidos. Y consiguieron recursos para llevar
a jóvenes indígenas del Amazonas, de zonas de Australia, para que pudieran hablar y los escuchar. No cejar en un momento. Yo estoy convencida de que los cambios tienen que venir desde ahí. Y cuando digo abajo no es porque uno esté arriba, sino porque uno ya en la línea del tiempo está mucho más lejos. Los que están en el inicio, los niños y las niñas, son con los que yo trabajo, que son extraordinarios en su manera de pensar el mundo, y que son mis maestras y maestros. Los jóvenes de la secundaria, del bachillerato, como mi nieta y otros más que conozco, que son tan frescos, tan dinámicos, tan luchadores, tan apasionados, tienen la voz del cambio. Y ustedes, que jóvenes adultos que empiezan a entrar a la universidad, y que algunos más grandes también, yo estudié en la universidad de mayor edad que muchos de ustedes, esta universidad, la UAM, ¿sí? Les toca a ustedes transformarse, ¿no? Y cambiar prácticas, ¿no? Su herencia es el planeta, su herencia es el sistema económico, su herencia es la inequidad. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cuál va a ser su papel? No son receptores de conocimiento, son actores y actores del conocimiento. Un conocimiento apasionado. Les toca cambiar. Sí. Y la UAM Xochimilco, el sistema de módulas, tiene esa posibilidad. Por la forma como piensa, centrado en un problema, en una investigación, para de ahí construir conocimiento. Y no entrar en las parcelas de las asignaturas. Tiene esa posibilidad. Usted sí me trae muy bien. Y ahí estaremos nosotros, ¿no? Ahí estaré viendo y acompañando. Como cuando en las marchas del 68 me encuentran mis alumnos que pasaron por Cayos cuando eran pequeños. Y cuando oigo de un lado a otro de la marcha, Tere, Tere, y sé que hay un exalumno ahí que llega a abrazarme. Esperemos poder abrazarnos, ¿no? ¿Sí? Y sé que está ahí porque algo pasó. ¿Sí? Y cuando en la época de Barnés de Castro, en la universidad, que se subieron las cuotas y hubo un grupo en resistencia. Y con esto cierro. Hubo una exalumna que estaba ahí en la universidad y fue a la cárcel. Y sus padres vinieron a pedirme su expediente para presentarlo y que pusieran sacarlo. Y me tocó ir a verla a Santa Marta. Y yo lloraba de verla. Dije, no puede ser, o sea, tengo la culpa de este asunto. Y le pregunté, oye, Itzel, ¿qué tanto de lo que pasó en Caldas tiene que ver contigo, con este deber? Dice, ay, Tere, tengo que agradecértelo. No habría renunciado nunca a defender que la Universidad Nacional estuviera libre de puertas. Y lo volvería a hacer. Itzel salió, sí, Itzel salió. Yo siempre me quedo en la conciencia de, tuve que ver con este asunto. Infundí en algún momento la idea de que tenía que luchar por lo que estaba convencida y creo que sí lo hice. ¿Sí? Y si con alguno de ustedes eso tiene eco y se convierte en una planta gigantesca donde dejé una semilla, por favor, háganmelo saber, porque entonces la misión está cumplida. Les mando un abrazo muy fuerte, les deseo el mejor tiempo universitario, disfruten la UAM, yo la disfruté muchísimo, mis hijos también, y creo que es una universidad que les va a dar mucho si ustedes están en este permanente diálogo. Les mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Tere, un abrazo. Muchas gracias por haber hecho un espacio en tu agenda que sabemos que está ocupada, muy ocupada generalmente, y de verdad agradecemos tu presencia aquí y todo lo que nos pudiste transmitir en esta sesión del TIT. Sin lugar a dudas, doctora, ha sembrado ya la semilla en los estudiantes. Le transmito que más de 500 estudiantes interactuaron con nosotros, regalándole directamente a usted un corazón y un me encanta. Muchísimas gracias por este conversatorio. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este segundo conversatorio de los miércoles del TIT del trimestre 21 otoño. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, doctora. Luego.